6 de la tarde en punto, vamos a dar inicio a nuestro webinar 15 malos hábitos en Microsoft Project y cómo superarlos. Mi nombre es Mauricio Morales, yo soy gerente de proyectos certificado PMP, certificado como Microsoft Certified Professional in Microsoft Project y lidero la compañía Projectical SaaS. Somos Global Register Education Providers del PMI y una compañía que afortunadamente ha sido punta de lanza en el acompañamiento para muchas empresas y personas en su desarrollo en gerencia de proyectos. Algunas de las empresas más importantes del país hemos tenido la suerte de contar con ellos como nuestros clientes y confían en nuestros servicios. Vamos a desarrollar hoy una charla muy interesante en la que vamos a poder hablar sobre Microsoft Project, cómo algunos malos hábitos se nos han colado en el manejo de esta importante herramienta que se ha convertido prácticamente en un estándar de facto en la gerencia de proyectos. Ok, vamos a empezar con una pequeña encuesta. Es una pequeña encuesta que quisiera poner a todos, es algo muy sencillo. Vamos a ver quiénes aquí usan Microsoft Project. ¿Sí? Entonces, por favor, ayúdenme a responder esta encuesta. Ok. Ya faltan poquitos. Faltan muy pocos. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver los resultados de nuestra encuesta. El 88% de los presentes usa Microsoft Project. Excelente. El 14% no lo usa, pero me encanta que así no lo usen, estén acá. Quisiera hacer otra pregunta. Y es, ¿para qué utilizas Microsoft Project? Entonces, ayúdenme por favor con estas preguntas. ¿Utilizas Microsoft Project para administrar proyectos o solo para pintar cronogramas? No sé si la diferencia es clara. Para administrar proyectos significa que lo usas casi al 100%, valor ganado, reportes, sabes cómo está tu proyecto. Pintar cronogramas es solo pintar el cronograma y presentarlo en un PowerPoint. Bueno, muy bien, ya casi faltan algunos por responder. Ayúdenme por favor, las personas que faltan por responder. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy interesante estas respuestas. El 63% utiliza Project para administrar proyectos. Eso es algo muy bueno y es una estadística que ha cambiado en los últimos años porque antes se utilizaba más para pintar cronogramas que para administrar proyectos. ¿De qué se tratan estos malos hábitos y qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre qué es un mal hábito, por qué adquirimos o por qué tenemos esos malos hábitos. Vamos a ver cuáles son los malos hábitos 15. Hay muchos más. Preparando todo este webinar, nos dimos cuenta de que sí, hay muchos más de 15 no tan buenos hábitos, pero vamos a ver cuáles son los 15 principales o más frecuentes. Y vamos a ver cada uno en Project y cómo se puede solucionar. Vamos a ver cómo se pueden superar esos malos hábitos. Y vamos después, al final de nuestra sesión, a preguntas y respuestas. ¿Qué es
un mal hábito? Normalmente es un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes o originado por tendencias instintivas. Esta es una definición de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Y qué significa esto? Hemos adquirido esta forma de utilizar Project por repetición, porque lo hemos visto hacer, porque hemos visto que funciona así o hay personas que nos muestran que funcionan así. Y esto nos lleva a tener una serie de hábitos no muy sanos en el tema de gerencia de proyectos. ¿Por qué entonces estos malos hábitos? ¿Por qué adquirimos o tenemos malos hábitos? Muchísimas veces, y sobre todo cuando hablamos de herramientas, los malos hábitos se adquieren porque muchas veces aprendemos, y lo pongo entre comillas, a manejar una herramienta a punta de lo que llamamos cacharreo. Y el cacharreo es, muestre a ver cómo funciona, no tengo tiempo de leer el manual, no tengo tiempo de capacitarme, eso ahí en el camino voy aprendiendo. Y ese voy aprendiendo va acompañado de una serie de actividades intuitivas o de hechos que consideramos ciertos y que como Project lo permite, pues seguramente debe ser así. Si Project lo permite, debe estar bien. Y resulta que hay muchas cosas que Project permite que nunca deberían hacerse. Como muchas veces no nos damos a la tarea de mirar si lo que estamos haciendo está bien, el día a día no nos da tiempo, las exigencias de los proyectos y sobre todo de presentar ya un cronograma son tan altas, empezamos entonces a dejar en nuestro bagaje y en nuestro accionar esa serie de malos hábitos y se nos convierten en parte de nuestra personalidad, en parte de la forma como nosotros decimos, es que así administro yo proyectos. ¿Ok? Por eso, vamos a ver cuáles son esos usualmente malos hábitos que tenemos en proyectos. Vamos de una vez con el primer mal hábito. Y el primer mal hábito, quienes me conocen y quienes han estado de pronto en alguna charla o conferencia conmigo, tiene que ver con esto. Exportar la EDT a Project. Sí, es algo que se ha visto hacer, es algo que inclusive hay herramientas que lo permiten hacer. Yo creo que muchos de los aquí presentes conocen WS Chart Pro, que es una herramienta muy popular para desarrollar WS o EDTs. Y tiene una característica, tiene un botoncito por allá que dice exportar a Project. Pero es que hay algo muy importante a tener en cuenta con respecto a la EDT. ¿Sí? Y es, un momento, perdón. Y es que la EDT en realidad no es ni un precronograma, ni es una descomposición de fases. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Muchas veces nos ha pasado que empezamos a hacer una EDT y como nos dicen por ahí que la EDT es una descomposición de trabajo, empezamos a pensar en que en realidad esa EDT puede ser la descomposición de fases. Y resulta que no hay tal. La EDT es en realidad una descomposición de entregables. Y esos entregables es lo que si hacemos adecuadamente una EDT, estamos exportando a Project. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Veamos un ejemplo.
Esta es una EDT que tuvimos oportunidad de hacer con un proyecto de gobierno. Fíjense en lo primero. Si tú haces la EDT y la pones en PowerPoint y se lee, no está correcta, no está completa. Esta es una EDT, no está completa, pero miren el tamaño que tiene. Yo sé que ahí no se ve, pero vamos a acercar y vamos a ver lo que esta EDT contiene a primer nivel. Esta EDT es de un proyecto llamado Ventanilla Única Empresarial y contiene como entregables finales lo que aporta valor a los clientes del proyecto, un documento de diagnóstico, un documento de propuesta de ajustes a procesos, un documento de diseño de esos ajustes, un portal web implementado, un sistema de perfilación de riesgo, unas capacitaciones dictadas, una socialización realizada y una gerencia del proyecto. Fíjense que esto no se relaciona con fases. Sabemos que un documento de diagnóstico es obviamente un entregable derivado de una fase de diagnóstico, que un documento de propuesta es un entregable derivado de la realización de la propuesta, del diseño, en fin. De la implementación del portal web se deriva el portal web implementado. Ahora, ¿por qué es un mal hábito exportar la EDT a Project? Vamos a verlo en Project. Aquí tenemos la primera parte, una pequeña parte de esta EDT. Documento de diagnóstico, está exportada a Project esta primera sección. Documento de diagnóstico, documento de situación actual, países, inventario, documento de situación actual de procesos, en fin. Si esta es la exportación que hace una herramienta a Project de la EDT, fijémonos en lo siguiente. ¿Dónde está el espacio para las actividades? Primero que todo. Segundo, si hay espacio para las actividades, tendría que ir dentro de los paquetes de trabajo. Si así fuera, por ejemplo, para el paquete de documento de diagnóstico de situación actual de sistemas similares en Honduras, tendríamos que empezar a definir todas las actividades. Por ejemplo, levantamiento de información de sistemas similares en Honduras y empezar a intentar análisis de la información levantada, comparación de situación con Colombia, diagnóstico de situación, o más bien, identificación de brechas entre Colombia, perdón, se me fue sin mayúscula, y Honduras, desarrollo del documento de diagnóstico. Y supongamos que hasta ahí. Y presentación. Uno diría, pero hasta ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema de tener esto? Simple. Si todo esto va secuenciado y resulta que tenemos que hacer exactamente lo mismo para Chile, indentado también, para Nicaragua, indentado también, y para México, también indentado. Solamente estamos hablando de esas actividades, de esos paquetes de trabajo.
Resulta que uno diría, no, pues yo hago el levantamiento de información al tiempo, todo al tiempo. Entonces más bien dejemos de secuenciar esto acá. Y pongamos solamente 2 paquetes, por ejemplo estos. Y diría, bueno, primero hacemos este levantamiento, después de este levantamiento de acá hacemos esta actividad y luego esta. Y después de esta actividad acá, pues entonces vamos con este para acá y esta para acá. Y después de esta vamos entonces acá. Y empezamos a ver cómo las secuencias se empiezan a cruzar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ahora estoy hablando de solo 2 paquetes, pero faltan Nicaragua, México, que también empiezan a ser secuenciados así. Ahora piensen no solo en esos paquetes, sino en todo el proyecto secuenciado de esta manera. Eso empieza a convertirse en un dolor de cabeza. Tratar de hacerle seguimiento a esto es garantía de que esto no nos va a funcionar, de que el seguimiento en algún momento se abandona o de que vamos a estar horas y horas metidos en Project tratando de saber cuáles son las actividades de hoy o las de mañana o las de la semana entrante, teniendo que subir y bajar a lo largo de cientos de líneas de actividades en un project. Resulta que un project es una descomposición de tiempo, no es una descomposición de entregables. Si es una descomposición de tiempo, deberíamos tener algo así. Y eso nos lleva al segundo mal hábito. No crear una estructura de fases. Este segundo mal hábito es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros tenemos como trabajo en el proyecto estas actividades y no estamos haciendo una estructura de fases, sencillamente empezamos a tener problemas a la hora de visualizar secciones de trabajo. Aquí lo estamos haciendo con unas pocas actividades, pero imagínense esto sin una estructura de fases, sin tener algo del estilo requerimientos, y que dentro de requerimientos va a analizar requerimientos, o diseño, una fase de diseño, dentro de la cual va todo el proceso de diseño, desarrollo, también con todo el proceso de desarrollo adentro. En fin, cada una de estas estructuras ahora sí nos permiten ver el tiempo del proyecto de una forma secuencial, más sencilla, y nos permiten ver resúmenes del proyecto de esta manera. Y algo muy interesante, que yo pueda llevar esto a una visión ejecutiva del proyecto usando la escala de tiempo de Project. Gracias a la escala de tiempo de Project, yo puedo ver acá de una forma muy ejecutiva cómo se estructura el proyecto a lo largo del tiempo y cómo puedo facilitar la visibilidad del proyecto para otras personas a quienes no les interesa el detalle de las actividades que se desarrollan adentro. Si yo no tengo esta estructura de fases, sencillamente tratar de sacar esta vista o tratar de presentar un resumen del cronograma es imposible. Este mal hábito 2 o esta solución al mal hábito 2
nos ayuda con el mal hábito número 1. Y voy a permitirme devolver un momento al mal hábito número 1. Porque si este primer mal hábito, perdón, lo puedo eliminar, ahora lo que yo puedo tener es una serie de fases, acá donde se diga diagnóstico, diseño de solución, implementación del portal web, desarrollo del sistema, que acá aparecía en la EDT, un sistema de perfilación de riesgo, capacitación, y el tener esto como estructura de fases ya nos permite tener adentro todas las actividades, por ejemplo, estas actividades dentro de la misma estructura. Pero ahí viene la pregunta, ¿dónde entra lo que yo necesito que me indique dónde está el elemento en la EDT? Y aquí viene algo muy sencillo y que genera unos resultados impresionantes y una facilidad muy grande de manejo. Y se trata de utilizar campos personalizados. Es sencillo. Yo inserto una columna, voy a buscar una columna texto, voy a seleccionar cualquiera, texto 20, la voy a personalizar y la voy a llamar EDT. ¿Ok? Esta columna EDT va a contener una tabla de valores con todos los códigos de la EDT. Esa tabla de valores yo la puedo poblar con los códigos que me exporta la EDT, que me exporta el software de EDT a nivel de paquetes de trabajo. Entonces, por ejemplo, selecciono esto y sencillamente los pego acá. Aquí empiezo a ver todos los valores, todos los paquetes de trabajo. Bueno, aquí. Y en el momento en que yo estoy frente a actividades relacionadas con un paquete de trabajo, por ejemplo, voy a borrar estas. Cuando estoy en actividades relacionadas con un paquete de trabajo, lo único que entonces tengo que hacer es decir, bueno, este levantamiento de información corresponde al paquete de trabajo, perdón, Nicaragua no, Honduras. Este corresponde al paquete de trabajo México. Este también corresponde a México. Este corresponde al documento de situación actual de procesos. Y de esta manera yo selecciono los paquetes de trabajo a los que pertenece cada actividad. El poder de este truco es muy grande. ¿Por qué? Yo puedo saber qué actividades son de cada paquete de trabajo. Puedo saber duraciones, esfuerzos, costos, estado de las actividades de un paquete de trabajo específico. ¿Cómo? A través de la facilidad que nos da Project de utilizar grupos. Yo puedo crear un nuevo grupo por EDT, lo aplico y ahora, estos no tienen ningún valor, obviamente, yo puedo ver acá todas las actividades del paquete Honduras, del paquete México, del paquete documento de situación actual, del paquete trámite de afiliación de la EPS, y de aquí en adelante puedo ver totales de trabajo, de costo, puedo ver fechas, puedo ver el cronograma
de cada paquete de trabajo. Entonces, con eso cerramos los primeros dos malos hábitos. Exportar la EDTA Project, que nos trae una gran cantidad de problemas, y no crear una estructura de fases. Voy a eliminar este grupo, muy bien, para volver y continuar con lo que sigue. Bueno, ya vimos los primeros dos malos hábitos. Ahora vamos con el siguiente mal hábito. El siguiente mal hábito es definir actividades no controlables. ¿Qué significa una actividad controlable? Una actividad controlable es aquella en la que en cualquier momento yo puedo saber qué se ha hecho y puedo saber qué no se ha hecho. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un muro o mi equipo de trabajo está construyendo un muro, yo puedo ir en cualquier momento y medir físicamente cuánto muro va construido. Es un muro de 7 por 4, son 28 metros cuadrados. Hoy llevan 7, llevan el 25%. Perfecto. Mañana terminan otros 2 metros. Llevan el 30%. Pasado mañana aumentan 5 metros. Muy bien, ya llevan el 50%. Y de ahí en adelante, yo, sin importar cuánto mide la actividad en duración, en el tiempo, yo puedo exactamente saber en qué va la actividad. Pero resulta que eso no es fácil o no es posible hacerlo en actividades de tipo intelectual. Si estamos hablando, por ejemplo, ya no de construir el muro, sino de hacer el plano de la edificación. Pongamos algo fácil, el plano hidráulico del primer piso. El arquitecto, el ingeniero civil nos dice, eso se demora 5 días. Bueno, al tercer día, ¿en qué va? ¿Me puede decir? No hay forma. ¿Cómo me puede medir físicamente qué va hecho del plano? ¿Por la cantidad de líneas trazadas? Eso no es posible. Y esto va relacionado con algo. Las actividades deben cumplir con 3 características. La primera, que sean controlables. Pero ¿qué hacemos si la actividad no es controlable per se? Es decir, yo no puedo cortar el diseño o la elaboración del plano hidráulico al tercer día y decir, lleva hecho tanto, falta tanto. No lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sí. Tengo que definir actividades que, si bien por sí mismas no son controlables, que sean actividades que comiencen y terminen dentro de un periodo controlable. ¿Qué es un periodo controlable? Eso depende de qué tanto, y ojo con esto, anótenlo bien, el tamaño del periodo controlable depende del nivel de atraso que yo quiero tener en mi proyecto. Simple. Si el proyecto si queremos que el proyecto tenga atrasos de semanas, perfecto, definamos un periodo controlable de 1 semana. Si queremos que tenga atrasos de meses, definamos que lo controlamos cada mes. Si queremos que tenga atrasos de días, definamos como periodo controlable un día. Esa es la primera condición. Otra condición es que las actividades deben ser verificables. Es decir, cada actividad debe dejar una evidencia de que realmente se hizo. Si es un diseño, ahí está el diseño. Si fue una prueba, aquí está el registro de la prueba. Y tercero, cada actividad debe ser asignable única y exclusivamente a una persona, a un recurso. Yo sé que hay actividades que se asignan, y es uno de los malos hábitos que no alcanzamos a tocar hoy, a muchas personas.
El problema es, ¿esas personas van todas a trabajar en la actividad o solamente participan de manera puntual? Si participan de manera puntual, ¿podemos tener control sobre cómo lo hacen o no? Ahí está el problema. ¿Cómo logramos esto? A través de una técnica que ya hemos visto y que conocemos del PMI, que es la descomposición de actividades. Si tenemos una actividad de 2 semanas, ¿cómo sé yo en qué va la actividad? No lo sé. ¿Cuándo sé yo que la actividad tiene algún resultado? A las 2 semanas. Así de simple. Pero si esta actividad la descomponemos en 2 actividades de 5 días, ahora yo sé a los 5 días qué pasó y a los otros 5 días qué pasó. Simple. Pero, ¿qué pasa si queremos anticiparnos a los problemas? Porque en los primeros 5 días alguien me puede decir, no, Mauricio, no pude hacer esto, no funcionó esto. Yo me entero a los 5 días. Es mejor si la descomponemos entonces en una actividad al día. Y si es así, si el primer día pasa bien, pero el segundo día pasa algo, pues el segundo día yo me entero. No tengo que esperar al 5.º día y mucho menos a las 2 semanas para enterarme. ¿Ok? ¿Cómo entonces hacemos eso en Project? Si nosotros tenemos actividades largas, realizar diagnóstico de la organización, que es una actividad de 15 días, desarrollar módulo de operaciones, que es una actividad mucho más larga de 20 días, perdón, oculto esta columna, pues estas actividades se me vuelven incontrolables. Aquí necesito empezar entonces a descomponer esas actividades en actividades más pequeñas. Entonces, en vez de decir, realizar diagnóstico de la organización 15 días, donde a los 15 días me entero de que tal área no ha respondido, en tal área no hemos conseguido una cita, tal persona no nos ha atendido, yo puedo descomponer esto en realizar diagnóstico área 1 y así para cada una de las áreas de la organización. Cada una de estas se vuelve una actividad más controlable y yo puedo decir que esta tarea, en vez de ser todas de 15 días, esto es de 3 días, esto es de 2 días, 3 días, 1 día. Y si las actividades las hace la misma persona, pues van secuenciadas. Es más, esto es algo muy usual. La actividad original era de 15 días y cuando logramos descomponerla, ahora la actividad queda en 9 días. Es muy usual. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pensar en cuánto se demora realizar el diagnóstico del área 1, que son 15 personas, del área 2, que son 3, del área 3, que son 7, del área 4, que son 5, a pensar en realizar el diagnóstico de toda la organización. Ese es el tercer mal hábito, definir actividades no controlables. Vamos al cuarto mal hábito. El cuarto mal hábito es poner fechas de inicio y fin. Project tiene una inmensa ventaja y es que Project nos permite, sí, exactamente, Pedro, programación progresiva. Project nos permite que automáticamente se establezcan las fechas de inicio y fin de las actividades gracias a las secuencias. Sin embargo, y lo he visto hacer, un mal hábito es decir que, vamos a poner unas pequeñas duraciones aquí. Bueno, esta actividad es de 3 días, voy a ocultar estas columnas. Comienza el primero, termina el 3, entonces esta comienza el 4. Y esta de acá termina el 7, entonces esta comienza el 8.
Y esta de acá, no, pero es que el 11 no, nos acerca un festivo, entonces pensemos que esta empiece el 13. Y así vamos poniendo fechas. El gran inconveniente de esto es que si alguna actividad se nos llega a atrasar, por ejemplo, esta ya no dura 3, sino 6 días, no podemos evidenciar el movimiento que tienen las demás actividades de acuerdo a esta secuencia. Yo sé que este mal hábito, ojalá no sea muy usual, pero lo he visto hacer y esto tiene otra implicación. Observen esta parte de la izquierda en la columna indicadores de la tabla entrada. Empiezan a aparecer restricciones. Esta tarea tiene una restricción no comenzar antes del, lo que también significa que si esto en vez de durar 6 días, dura 2, no puedo retrasar esta actividad. Si estas actividades estuvieran secuenciadas y esta actividad, por ejemplo, ya no dura 4 días, sino 1, observen. Project no me mueve automáticamente la actividad para poder aprovechar este tiempo que nos hemos ganado. Quedan fijas ahí, quedan con estas restricciones. Uno de los elementos que yo miro cuando me llega un cronograma es justamente que no haya nada de estos indicadores. Y no es ocultar la columna, es determinar que todas las actividades que están acá no tienen restricciones. ¿Cómo lo logro? Voy sencillamente a tarea, información de la tarea, y en la pestaña avanzado, el tipo de restricción que pongo es lo antes posible. Con eso, ya mis actividades quedan, ya las he secuenciado, no puse fechas y Project me dice las fechas más tempranas para hacer estas actividades son estas. E inclusive aquí me subraya, me marca en azul las fechas que cambiaron de actividades. Ese es el cuarto mal hábito. ¿Ok? Vamos con el mal hábito número 5. Poner restricciones inflexibles. Sí, no es un muy buen hábito el poner restricciones inflexibles. Vamos a verlo con este ejemplo. Supongamos que tenemos aquí todas estas actividades en secuencia y que decimos, bueno, el fin del diseño debe terminar, y lo ponemos acá como una restricción, que debe finalizar el 21 de abril. ¿Ok? 21 de abril. Cuando ponemos esa restricción, Project nos pone en la columna de indicadores un icono de un calendario con un puntico rojo que dice esta tarea tiene una restricción, debe finalizar el 21 de abril. ¿Cuál es el inconveniente? Vamos a poner unas duraciones. Miren, en este momento, una actividad como diseñar módulo 1 de 14 días genera una alerta. Una recomendación. Yo sé que estas alertas no son lo más bonito de la vida, no son lo más atractivo, pero por favor, no son errores, hay que leerlas. Hay que leerlas. Y aquí dice, esta acción provocará un conflicto de programación. La tarea 94 de 15 de este proyecto tiene una restricción o se encuentra vinculada a otra tarea que no se puede mover, por lo que no es posible mantener la restricción o el vínculo. Solo me da dos opciones. Cancelar. Entonces no me permite poner la duración que acabo de poner. O continuar. Permitir el conflicto de programación. ¿Qué sucede si le doy continuar? Observen. Miren esta última actividad, terminando el día 27 con sucesora el fin del diseño el día 21. Y el problema es
que si alguien permite esto, esto no es muy visible en un cronograma de 1000 líneas. ¿Qué debería hacer en vez de esto? Es preferible que para el fin del diseño yo ponga más bien una fecha límite, como 21 de abril, y deje sin restricción lo antes posible. De esa manera, observen, las cosas cambian. Está quedando el 27, aquí esta flechita verde nos dice era el 21 de abril. Si yo me ubico sobre esa flecha, aparece fecha límite, 21 de abril. Y aquí en la columna de indicadores aparece un icono de advertencia. Ojo, esta tarea supera su fecha límite. ¿Eso qué me permite? Ir a negociar. Ir a negociar con el patrocinador, ir a negociar con los equipos, ir a negociar con quien pueda. Miren, sencillamente es toda esta parte de diseño no puede terminar el 21 de abril, se va hasta el 27. Miren las alertas acá. ¿Qué hacemos? Pero puedo ir a negociar y puedo ver las implicaciones en todo el cronograma. Lo mismo puedo hacer con otro hito, fin desarrollo. Poner sencillamente una fecha límite, no fecha de restricción, sino supongamos 29 de abril. Y esta también se ha sobrepasado. Pero aquí tengo las advertencias. No me limita la programación, sí me advierte que algo sucedió y puedo ir a negociar, mostrando dónde iba y dónde va ahora, en vez de permitir conflictos de programación. Vamos al mal hábito número 6. Este mal hábito es no respetar las leyes de secuenciación. Vamos a hacer un recorderis sobre cuáles son las leyes de secuenciación en gerencia de proyectos. Primera ley: toda actividad, a menos que sea la primera, siempre tiene predecesoras. Segunda ley: toda actividad, a menos que sea la última, tiene sucesoras. Y hay dos corolarios de esto. Tercera ley: toda fase debe iniciar y terminar con un hito. Y cuarto: no se deben secuenciar tareas de resumen contra nada. ¿Qué significa esto en Project? Vamos a ir entonces a este mal hábito. Voy a eliminar esto para poder mostrar las implicaciones. Si no respetamos las leyes de secuenciación, yo puedo decir, bueno, analizar requerimientos va a la par de diseñar arquitectura y diseñar módulo 1, 2 y 3 iban en secuencia y luego el diseño del diseño del 1 sigue el desarrollo del 1, del diseño del 2 el desarrollo del módulo 2, del diseño del 3 el desarrollo del módulo 3 y de estas dos ya dependen las pruebas. Perfecto. Y puedo decir esto, pero ¿qué pasó? Primero que todo, dejé una serie de actividades acá arriba sin predecesoras ni sucesoras. Si alguna de estas actividades se lleva más tiempo, por ejemplo 5 días, 4 días, 3 días, fíjense que no entiendo, no comprendo las implicaciones de esto sobre algo llamado, y muy conocido por todos, ruta crítica. Project, si no ve secuencias en todas las actividades, no puede calcular precisamente la ruta crítica. Si yo quiero ver cuáles son las actividades críticas, aquí me marca esto. Pero esta actividad no está en ruta crítica, esta tampoco. ¿Cómo puedo hacer? Entonces acudo a esto. Toda fase debe iniciar y terminar con un hito. Si estas tres actividades pueden comenzar al tiempo, pues más bien pongamos un hito de inicio. Este hito de inicio obviamente tendrá una duración 0
Y de este hito de inicio, perdón un momento, pongo como sucesoras las primeras 3 actividades. Perfecto. Pero ¿qué pasa si estas actividades no tienen sucesoras? Deben tener alguna sucesora. Analizar requerimientos debe terminar antes del diseño. Por lo menos del diseño del módulo 1. Entonces debe terminar aquí. Diseñar arquitectura debe estar lista antes del desarrollo del módulo 1, que es este de acá. Y por aquí hay otra actividad que nos quedó suelta, perdón, que es este desarrollo módulo 1 debe tener alguna sucesora, así sea las pruebas. Ahora, fíjense, Project sí nos muestra una verdadera ruta crítica entre las actividades. Hay una variación importante. ¿Qué sucede si hay 2 actividades comienzo a comienzo? Supongamos que estas 2 actividades, voy a tomar 2 actividades acá, que estas 2 actividades van comienzo a comienzo. Ok, uno dice, sí, esta actividad tiene sucesoras y tiene predecesoras, pero es que esta actividad se me puede alargar en el tiempo y es el diseño del módulo 3 y no me está afectando el desarrollo. Así que aparece una restricción importante. Las actividades deben estar secuenciadas tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Si van comienzo a comienzo, las actividades o fin a fin deben estar secuenciadas tanto por la izquierda como por la derecha. Otro de los malos hábitos acá es secuenciar tareas de resumen. Secuenciar tareas de resumen es un, llamémoslo así, pecado capital. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo los demás corolarios. Si yo pongo a secuenciar de esta tarea de resumen esta otra fase, por ejemplo, fíjense que esta tarea final quedó sin sucesora, esta tarea inicial quedó sin predecesora y estoy por lo tanto incumpliendo la primera ley, las primeras 2 leyes. Tengo una tarea sin sucesoras, tengo una tarea sin predecesoras. Así que lo que debo poner a secuenciar es la tarea final de una fase con la tarea inicial de la otra fase. De esta manera no establezco vínculos entre tareas de resumen, pero sí entre actividades o entre actividades e hitos. Porque aquí yo puedo también tener, así como tengo un hito de inicio, puedo tener también un hito de fin en las actividades. Muy bien, vamos con el siguiente mal hábito. Asignar duraciones sin conocer el recurso. Tristemente es muy usual que esto suceda. Veamos un ejemplo. Realmente la duración de las actividades depende de los recursos, de qué recurso ejecuta cada actividad. Si nosotros tenemos 2 recursos del mismo tipo, ingenieros, y tienen que ejecutar la misma actividad, recorrer este camino o desarrollar ese código, por ejemplo, resulta que son 2 recursos del mismo tipo, pero no tienen las mismas habilidades. Cuando arrancan a hacer la tarea, que es recorrer ese camino, el recurso más pequeño se toma 15 minutos, el recurso más grande, más veloz, se toma 5 minutos. ¿Y cuál es el problema? Pensamos que el recurso pequeño es improductivo, que el recurso pequeño es perezoso. Mentiras. Ambos terminan igual de exhaustos. ¿Qué fue lo que falló? Que la duración de las actividades depende del recurso que las haga.
Si nosotros tenemos estas actividades de esta forma, diseñar módulo 1, 32 horas. Diseñar módulo 2, 32 horas. Diseñar módulo 3, 32 horas. Pero tenemos recursos con diferentes niveles de productividad, porque lo que vemos acá es que hay dos recursos, no perezoso uno y ágil el otro, sino que debido a sus características, el tamaño de las patas, hay uno más productivo que otro. Cuando llevamos eso a Project, podemos ver algo de este estilo. Tenemos a Luis, a Alberto, a María, y resulta que Luis produce al 80%, Alberto es súper productivo, produce al 90% y María produce al 70%. Vamos ahora a ver las implicaciones de esto en el cronograma. Vamos al Gantt y acá, perdón, vamos a poner, se me ha perdido, aquí están. Tenemos las actividades. Un momento, por favor, que creo que el mouse está perdiéndose. Diseñar módulo 1 es una actividad, son 3 actividades que si nosotros sabemos que implican 32 horas, son actividades de trabajo fijo. Si asignamos al recurso Alberto a la primera actividad, Project nos calcula 4.18 días y es el que más produce, al 90%. Si a la segunda actividad asignamos a María, ya son 5.38 días. Si a la tercera actividad asignamos a Luis, ya son 4.71 días. Fijémonos en esto. 3 actividades del mismo esfuerzo tienen diferentes duraciones dependiendo de qué recurso la ejecuta. Y esto nos dice algo muy importante. Estamos siendo realistas. Sin embargo, ¿qué se tiende a pensar? Como son 32 horas, 4 por 8, 32, entonces son 4 días, 4 días y 4 días. Usted me tiene que terminar esto en 4 días, pero no tenemos en cuenta de que María produce al 70. Y si produce al 70, María a los 4 días o no entrega completo o entrega mal. Porque aparece el recurso sobreasignado. Tenemos entonces recursos sobreasignados y duraciones irreales al no tener en cuenta quién hace qué actividad. Mal hábito número 8. Asignar recursos a tareas de resumen. Esto es algo que usualmente sucede por accidente, aunque lamentablemente he visto casos en los cuales, por ejemplo, una tarea de resumen asignan el gerente de proyectos. Si asignamos recursos a las tareas de resumen, supongamos, ¿por qué sucede por accidente? Por ejemplo, diseñar módulo 1 es una actividad que le vamos a asignar a María. La actividad dura 15 días y decimos no, vamos a seguir el consejo del tema de los malos hábitos y vamos a descomponer esta actividad en 5 actividades de 5 días, en 5 actividades de 3 días. Entonces diseño 1, diseño 2, diseño 3, diseño 4, diseño 5. Son estas actividades, cada una de 3 días, asignadas a María y secuenciadas. Listo, aquí están. Pero empiezan a aparecer recursos sobreasignados y lo malo es que Project naturalmente no me muestra en las tareas de resumen si hay recursos.
Cuando vamos a la ventana de asignación de recursos, nos damos cuenta de que María está asignada también a la tarea de resumen. Esta es cuando se produce por accidente. Pero es más grave cuando ponen el diseño del módulo y acá arriba ponen ya no a María, sino a Luis, que es el gerente de proyectos. No hay forma de hacerle el seguimiento al recurso que está en la tarea de resumen. Ese es un error usual. Muy bien. Mal hábito número 9. Este es catastrófico. Asignar recursos poniendo los nombres. ¿Qué significa esto? Si vamos a Project, acá está el mal hábito número 9. Perdón. Resulta que aquí al frente todos conocemos una columna que dice nombres de los recursos. Entonces, analizar requerimientos va a María, diseñar arquitectura va a María Elena, diseñar módulo 1, María H, es la misma, diseñar módulo 2, Mafe, diseñar módulo 3, Lucho, desarrollo módulo 1, Luis, desarrollo módulo 2, Luisfer, y empezamos a poner estos nombres y esto lo que nos genera es una inmensa confusión porque para Project María, María Elena, María H y Mafe son 4 recursos diferentes. Y si vamos a la hoja de recursos, aquí aparecen 4 recursos diferentes. Solo hay una María, pero alguien la llamó María Elena, María H, Mafe. Ese es un error. Por eso, la asignación de los recursos a las actividades, perdón, me muevo acá, debe ser no a través, ojalá, de esta columna, sino a través de la ventana de asignación de recursos. Esta ventana asignar recursos acá es la que nos permite seleccionar realmente quién es el recurso. Estos recursos no existen. Mafe, Luisfer, no. Son solamente Alberto, Luis y María los recursos. Y ya puedo seleccionar los recursos que van a realizar cada tarea. Es así de sencillo. Y evito confusiones de este estilo que lo he visto muchas veces. Ahora, supongamos que listo, por equivocación, pero por Dios, he visto personas que lo hacen adrede. Ponen María 1, María 2, María 3 para que sencillamente no aparezcan las sobreasignaciones. A ver, a quien ha visto hacer eso o quien lo ha hecho, les recuerdo que existe algo llamado código de ética del gerente de proyectos. Eso ya raya en un comportamiento antiético. Tratar de ocultar la verdad cambiando los nombres de los recursos. Lo he visto hacer y eso es lo más triste del caso. Mal hábito número 9. Vamos ahora. Mal hábito número 10. Crear un grupo de recursos como único recurso. Tristemente, es muy usual ver lo siguiente. Vamos a la hoja de recursos. Quitemos estos recursos que no aplican. Y aquí dicen, pues vamos a tener 3 analistas. Analistas, 300%. Por Dios, esto es un atentado a mano armada. Y empiezan a asignar a las actividades, por ejemplo, desarrollo módulo 1, vienen y asignan analista, pues va uno, 100%. Y al módulo 2 va otro analista, 100%. Y al módulo 3 va otro analista, 100%. ¿Sí? Aparentemente no hay problema. Perdón, a la lista. Analistas.
Aparentemente no hay problema. Sí, que porque son 300% y hay 3, entonces los puedo asignar así. Pero es que Project permite tener muchas cosas. Una de ellas es lo siguiente. Si vamos a la hoja de recursos y miramos al recurso analistas, yo puedo tener aquí el correo electrónico de cada analista. Yo puedo tener la cuenta de inicio de sesión. Sin necesidad de tener Project Server, solo con tener Project Professional, yo puedo conectar a Lync o Microsoft Communicator con los recursos y puedo establecer incluso teleconferencias y videoconferencias sobre el cronograma con ellos. Está diseñado para que cada línea sea una persona. Así que en vez de poner analistas, yo debería poner analista 1, analista 2, analista 3. Y es muy simple. Cuando yo ya sepa quién es analista 1, 2 y 3, ya les pongo, este se llama Jorge, este se llama Ana y este se llama Sofía. Y he actualizado mi cronograma, ya tengo las personas y no cometo el error de tener los recursos asignados así. Mal hábito número 10. Mal hábito número 11. Confundir productividad con disponibilidad. Sí, este es muy usual, lamentablemente. Y tiene que ver con lo siguiente. Ustedes vieron que ahora yo puse los recursos con un porcentaje. María, Luis, Alberto, María, Luis. Y fíjense lo que sucedió. Si yo sencillamente elimino esto, les pongo 32 horas. Bueno, vamos a eliminar los recursos de acá. Los quito. Y asigno los recursos. La productividad tiene que ver con lo siguiente. Es cuánto produce cada persona de cada día. De las 8 horas del día, ¿cuánto produce? Aquí me quedó duplicado. Luis, elimino a Luis y pongo a María. ¿Sí? Esa es la productividad del recurso. Es diferente a la disponibilidad. Y es que se tiende a pensar lo siguiente. Si vamos a la hoja de recursos y nos dicen, vea, Jorge se lo presto medio tiempo, pues ponemos aquí 50%. Se lo presto un 20% del tiempo, ponemos aquí 20%. Pero es que Project no entiende ahí 20% del tiempo. Project lo que entiende es que de cada 8 horas, Jorge, con este 20%, solamente produce 1.6 horas. Y les voy a hacer la demostración. Si vamos a una actividad de un día, por ejemplo, pruebas, un día, y asignamos a Jorge, que quedó al 20%, cuando vamos a mirar el trabajo, observen, 1.7 horas. Bueno, ¿por qué a mí me da 1.7? Porque mi día programado en Project es de 8.5 horas. Esto es muy diferente a la disponibilidad. La disponibilidad es, vea, yo le presto a Jorge el 20% del tiempo. El 20% del tiempo es un día o 2 mañanas o 2 tardes. ¿Cuándo o qué día de la semana me lo presta? Digamos que, bueno, los martes. Préstemelo los martes para que no me caiga en festivo. Bueno, listo. Si vamos a asignarle al recurso ahora disponibilidad, podemos ir a su calendario y decir, para Jorge, en semanas laborales, todos los días son no hábiles, excepto los días martes. ¿Sí? Todos los días son no hábiles. Un momento, por favor. Lunes, no hábil.
martes normal, miércoles, jueves y viernes no hábil. Ahora, a Jorge me lo prestan los días martes, no tiene ningún otro día disponible, todos los días, todos los martes está disponible, pero es diferente ahora que Jorge produzca al 70%. Si Jorge produce al 70% y me lo prestan los martes y tiene que hacer una tarea de 3 días, se me hizo Jorge, acá está Jorge, voy a retirar a Jorge, lo voy a volver a asignar, lo quito, lo asigno a la tarea pruebas y la tarea es de 3 días. Observen, Jorge me va a entregar esta tarea el 15, se va a demorar 15 días haciendo esta tarea de 3 días. ¿Por qué? Porque produce al 70% y solamente está disponible los días martes. Mal hábito número 11, confundir productividad con disponibilidad. Mal hábito número 12, no asignar costos a los recursos. Yo sé que muchas personas dirán, pero es que yo no conozco los costos, pero es que nosotros no manejamos los costos, es que yo no sé cuánto se gana cada uno, pero hay personas que también dicen, no, yo sí los conozco. Si yo los conozco, ¿por qué no los voy a poder tener? Entonces, ese mal hábito de no asignar los costos a los recursos trae lo siguiente. Si yo asigno los recursos a las actividades, voy a quitar de aquí a los analistas, y los recursos no tienen costos, vamos que las actividades están todas en secuencia, que tienen recursos asignados y por facilidad voy a poner en todas estas actividades solamente a Ana y voy a guardar línea base para todo este pedazo del cronograma. Guardo línea base para las tareas seleccionadas. ¿Sí? Listo. Y empezamos a ejecutar el proyecto. Voy a ir al diagrama de seguimiento. Y en el GAN de seguimiento aquí están las actividades con línea base. Y empiezo a decir, bueno, estas dos actividades ya van al 100. Esta estaba al 50. Pero esta actividad se demoró 3 días. ¿Sí? Cuando quiero ver los indicadores de valor ganado del proyecto, voy a más tablas y voy a la tabla de valor acumulado. No tengo absolutamente nada. Si no tengo costos en los recursos, no puedo aplicar valor ganado. Que no conozco los costos de los recursos, no importa. Hay un truco para poder utilizar valor ganado, así yo no tenga los costos de los recursos. Y es el siguiente. En la hoja de recursos, le voy a asignar a cada recurso, voy a medir el proyecto por esfuerzo, 1 peso por hora. Para todos los recursos, 1 peso por hora. Cuando hago eso y empiezo a ejecutar el trabajo en el proyecto, voy a volver a guardar línea base para esto. Bueno, dejo todo al 0. Vuelvo a guardar línea base para estas actividades. Sí. Es más, todo lo de atrás no, todo lo de arriba no me interesa. Cuando yo hago esto, así tenga un costo de 1 peso por hora, yo ya puedo empezar a aplicar valor ganado en mi proyecto. Se voy al GAN de seguimiento. Aquí ya puedo ver que se empiezan a mover los indicadores de valor ganado. Voy a moverme para dentro de una semana. Por ejemplo, aquí para el 10. ¿Sí? Para el 10 yo ya tengo un valor planeado
Si estas actividades se ejecutaron correctamente, van al 100% y aquí ya tengo todo ejecutado. Si alguna actividad tomó más tiempo de lo establecido, voy a cambiar la tabla a entrada. Entonces, por ejemplo, esta actividad era de un día y se tomó 4 días. Y voy a volver a mover la fecha para ver la variación. Voy a moverme aquí al 16. Sí. Se tomó 4 días y terminó. Yo puedo ir a ver mis indicadores de valor ganado y me van a representar no costos, me van a representar rendimientos en esfuerzo. Son rendimientos en esfuerzo y yo puedo tener mi CPI, mi SPI y tengo el estado del proyecto usando valor ganado, así no conozca los costos de los recursos. Mal hábito número 12, no asignar costos a los recursos. Nos quedan 3 hábitos. Mal hábito número 13, no guardar línea base antes de comenzar el trabajo. Ya se explicó con lo anterior. Si yo no guardo línea base, nada de esto lo voy a poder medir y no voy a tener mis barras de desplazamiento para poder comparar el estado actual del proyecto contra el estado planeado. Y créanme, hay muchísimos proyectos que he visto que ya van avanzando. Muéstreme la línea base del cronograma. Ay, ¿eso qué es? O no, no la puse. Bueno, ¿y cómo sabemos cómo va? No, pues vamos bien. ¿Con respecto a qué? No sabemos cómo va el proyecto si no tenemos una línea base. Mal hábito 14. Actualizar porcentaje completado sin entender el impacto en los reales. Si nosotros estamos actualizando el desempeño del proyecto acá y solamente lo hacemos por porcentaje completado, vamos por ejemplo a la famosa tabla de seguimiento en Project, y le decimos pues esta actividad ya va en un 70%, que por cierto es totalmente falso, porque no hay una medición realista sobre el cual obtener ese 70%. Resulta que hay mucha información que llamamos reales que no aparece o no se actualiza correctamente con esto. Si comparamos esto a través de la hoja de uso de tareas, donde aquí está la tarea asignada a Ana, y aquí muestro mi trabajo real contra mi trabajo previsto. Observemos que el 70% que le asignamos como de avance a la tarea me marca que hizo 4.25 horas en la mañana, el miércoles 1.7 horas, el martes 1.7 horas el miércoles. Y eso no es completamente real. ¿Qué necesito? Realmente actualizar, más bien, Ana, ¿cuánto le trabajó el martes? No, el martes le pude trabajar 3 horas. ¿Y el miércoles cuánto trabajó? Ah, no, el miércoles sí le pude trabajar 5. Ah, bueno, entonces quedó un pedacito acá. Y fíjense que no estoy utilizando el porcentaje completado, sino que estoy utilizando los reales. ¿Cuántas horas realizó Ana? Otro ejemplo del problema que representa actualizar por porcentaje completado es cuando la tarea tiene recursos materiales. Si yo actualizo un porcentaje y por ejemplo uno de los recursos materiales es hotel, noche de hotel, pues si yo pongo 70% me actualiza todas las noches de hotel a 70%. Y en realidad no es así. Si la tarea es de 4 días y ya lleva 3 días, ya van 3 noches de hotel ejecutadas. No 70% del hotel. Ese es otro de los problemas de este mal hábito, número 14. Y mal hábito número 15.
Este es muy usual, lamentablemente, y se refiere a dejar trabajos sin completar en el pasado. Tiene que ver con lo que acabamos de ver, de usar el porcentaje completado para marcar. Y lo triste es que le dicen a las actividades, no, esto ya va en el 90%. ¿Por qué va en el 90%? No, es que solo falta la firma. Y esta, no, eso ya está en el 80, póngale 95. ¿Por qué? Porque es que solo falta hacer la presentación de esto. Y resulta, perdón, no sé por qué el mouse se me pierde. Resulta que el proyecto ya está avanzado. Ya estamos por acá en marzo 27, marzo 28. Y todavía tenemos trabajo sin completar atrás. Ahora díganme algo, ¿esto es real? No, esto no es realista. Sencillamente, este 5%, ¿dónde debe estar? Este 10%, si es que fuera real. Por eso, necesitamos actualizar estas actividades y mostrar realmente cuánto está faltando por hacer. Y para eso existe una opción. En tarea, yo puedo actualizar, perdón, siempre se me pierde ese pedacito. Yo puedo aquí mover la tarea y puedo mover las partes incompletas a la fecha de hoy. Ahora sí es realista. Estoy moviendo lo que no se ha hecho a hoy. Hoy debería estarse haciendo esto, si es que necesitamos completar estas actividades. Y esto es algo que uno no ve hacer. Ahora, si sigue pasando el tiempo, si sigue pasando el tiempo y me muevo en el proyecto otra semana más, ya no estamos acá, sino acá, me muevo otra semana más, debería hacer exactamente lo mismo. Mover la tarea, partes incompletas, a la fecha de estado. Y esto me va mostrando la realidad del proyecto. Pero no es cierto que si estoy acá hace 2 semanas, todavía hay una tarea en el 95%. Esos son los 15 más usuales malos hábitos en Project y cómo solucionarlos. Ahora vamos a abrir 10 minutos de preguntas y respuestas. Cualquiera que tenga una pregunta puede por favor levantar la mano. Si hay personas que tienen la manito levantada. Si no tienen preguntas, por favor bájenla. Si tienen preguntas, déjenla arriba. Muy bien. Bueno, parece que Ana Piedad. ¿Cómo estás, Ana Piedad? ¿Tienes preguntas? Cuéntanos, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono o te voy a dar audio? ¿Cómo estás, Ana Piedad? Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchas? Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? ¿Hola, me escuchas? Sí, perfectamente. Ok. Yo tengo una duda respecto a cómo se deben manejar las actividades cuando es un cronograma para un proyecto de soporte, en donde casi todas las actividades son las mismas. Tú no sabes exactamente qué soporte vas a dar durante un mes, pero tienes contratado un soporte pues completamente recurrente. Esa es una buena pregunta. Y es que, bueno, partamos de un hecho. Un soporte no es un proyecto. Soportes son en realidad múltiples proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Tú estás sentada con tu equipo 3 días, no hay ni una llamada, nadie dice nada, ya han ganado 3 campeonatos de Tetris, no sé qué. Y entra una llamada y te dicen, Ana Piedad, imagínate que pasó esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. En ese momento arranca un proyecto, llamémoslo mini proyecto de soporte.
Durante el tiempo disponible que no estás atendiendo soporte, nadie está generando trabajo para el proyecto. Ojo, no estoy diciendo que no se le cobre al cliente. Estoy diciendo que no se genera trabajo para el proyecto y por lo tanto para el proyecto no hay costos. Pero en el momento en que recibes la llamada, en ese momento tienes que empezar a programar las actividades de ese soporte específico. Y seguramente serán analizar el caso, diagnosticar el caso, determinar solución, comunicar solución al cliente, establecer o estimar solución, obtener aprobación de solución, desarrollar solución, probar solución, entregar sistema o entregar solución. ¿Sí ves? Si lo tomamos así, son 9 actividades, según las conté, que aparecen en el momento en que recibes la llamada. Pero todo el resto del tiempo no estás haciendo ningún trabajo. Por lo tanto, soporte no es un proyecto como tal. Tú puedes poner una actividad de soporte en el cronograma, pero en realidad no estás haciendo nada, no te está diciendo nada, ni puedes generar mediciones sobre ese soporte, porque estás contando horas de personas sentadas esperando una llamada. Y sí, tú le puedes cobrar al cliente, mire, el soporte 7 por 24 vale tanto al mes. A los 15 días, pague la mitad. Pero es que no he llamado. Ah, pero el contrato está que usted paga soporte 7 por 24 y vale tanto al mes. ¿Sí ves? Es diferente el precio y lo que le cobras al cliente a lo que realmente tú programas como actividades de soporte. Es como el caso de los bomberos. El soporte es exactamente igual a la actividad de los bomberos. Los bomberos están durmiendo, jugando, viendo televisión hasta que suena la campana. Suena la campana, bajan, se suben al carro, arrancan, ahí empieza el soporte. ¿Sí me explico? Sí, señor. Bueno, no sé si con eso soluciono tu inquietud o te dejo más preocupada. Más preocupada. Qué interesante, pero es que fíjate que esa es la realidad, ¿cierto? Sí. Esa es la realidad. Sí, esa es la realidad, pero es complejo que, pues, digamos que uno, a la luz de auditorías, de metodologías, de pues todo el tema de documentación de proyectos, generalmente lo que te piden es, se tiene que generar no solo la llamada, sino pues tiene seguimientos, tiene actas que realizar, tiene entregables, tiene controles de configuración, tiene, o sea, hay muchas más tareas alrededor Exacto. que posiblemente Pero se no se disparan disparan, con un soporte, pero existen. pero esas tareas surgen esa medida que aparece la necesidad de darle un soporte. Ahora, es diferente que tú tengas que dar soporte preventivo. Por ejemplo, si es un soporte preventivo, tú puedes programar actividades repetitivas en tu cronograma. Entonces, si tenemos por acá soporte y tú tienes que periódicamente hacer determinadas tareas, tú puedes programar tareas periódicas. Son análisis de rendimiento de la base de datos. Eso puede ser una tarea de soporte preventivo. ¿Cuánto se demora? 4 horas. ¿Cuándo se hace? Los días viernes. ¿Y cuánto tiempo estás en soporte? 6 meses. Perfecto. Entonces terminamos de hacer el soporte. Estamos a hoy en 1 de marzo. A los 6 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, 1 de agosto. Tran. Listo. Aquí tienes tu actividad de análisis de rendimiento de la base de datos que se ejecuta todos los viernes y ya la estás realizando, la tienes programada. ¿Cuántos análisis tendrás? Pues mira, de aquí a 6 meses haces 22 actividades de análisis de rendimiento de base de datos. ¿Qué tienes que hacer? Auditorías de configuración. Perfecto, otra tarea periódica. Auditoría de configuración.
¿Cuánto se demora la auditoría? 4 horas. ¿Cuándo se hace? Los martes. ¿Cuándo termina? Igual. Ahí tienes tus auditorías de configuración. Ok, perfecto. ¿Ves? Entonces, cuando es un soporte tipo bombero, te aparecen actividades. Entonces, soporte número 37. Y empiezas, recibir llamada, atender esto, atender lo otro. ¿Listo? De Y acuerdo. ahí programas, Perfecto, muchas gracias. las otras son estas. Bueno, Ana Piedad, con mucho gusto. Ujú, Muchas muchas gracias gracias. por estar acá. ¿Quién más tiene preguntas? John Jairo Gómez. Voy a abrirte el audio. Adelante, John Jairo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo vas? Bueno, cuéntame, por favor, ¿qué pregunta tienes? Mi pregunta es la siguiente. Cuando yo tengo un proyecto en el cual tengo diversos proveedores con los cuales manejo un contrato con un valor fijo, ¿cómo puedo o cuál es la mejor práctica para prorratear el valor de ese contrato en las actividades que tenga asignadas a ese proveedor? Esa es una pregunta clave. Muchas gracias, John Jairo. Tú tienes varios proveedores con contratos por término fijo, por valor fijo, ¿sí? Por valor fijo, correcto. Entonces, por ejemplo, tienes contrato número 1, perdón, contrato 1, por acá tienes contrato 2, contrato 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Al interior de cada contrato, tú seguramente tienes entregables. Entregable 1, contrato 1. Perdón. Entregable 1. Se me trabó el teclado. Los dedos, perdón. Contrato 1. Entregable 2, contrato 2. Entregable 3, contrato 3. Y supongamos que el contrato 1 tiene un valor de 90 millones. 90 millones. Y cuando tú vas a mirar cada entregable, un entregable tiene un valor de 45, que es el más grande. Y estos tienen valor de 20 millones y este de 25 millones. Apenas estoy poniendo notas. ¿Ok? Y este contrato 1, tú lo tienes asignado a un contratista. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en la hoja de recursos, esto es como yo lo he hecho, contratista 1. Pero el contratista 1 es un contratista, un recurso de tipo material que tiene como unidad de trabajo, y la unidad de trabajo es de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? ¿Cómo lo puedes hacer? Entonces, volvemos acá a los contratistas, contrato 1, aquí asignas el contratista 1 por 45 unidades. Aquí asignas el contratista 1 por 20 unidades. Y aquí asignas el contratista 1 por 25 unidades. Ahora, ¿cuánto duran las actividades? No importa. Supongamos que tú tienes esto secuenciado y el contrato 1 es un contrato de 3 meses. El primer entregable se espera a los 20 días, el segundo entregable a los 60 días y el tercer entregable a los 10 días. Listo, ahí están tus 3 meses. Si vemos el proyecto completo, aquí estás. Entonces, el contratista te dice, del entregable 1 ya llevo el 50%. Ah, listo, 50%. Y si vemos los costos incurridos, costo real, ¿sí? Aquí vas con 22.500.000 de costo real sobre un costo presupuestado de 45 millones.
Y es más, tú puedes decir en qué porcentaje de costos va ejecutado el proyecto. Ah, fácil. Entonces que le insertamos una columna número, voy a coger número 11, y esta columna la voy a personalizar, le pongo porcentaje de costo incurrido y le digo, voy a aplicar la siguiente fórmula. El campo costo real dividido el campo costo, perdón, se me olvidó el dividido, campo costo, todo por 100. Listo. Ok, y lo uso a nivel de tarea de resumen. Y aquí tienes, bueno, para esas está así. Se me hizo la, ¿qué se me hizo? Se me hizo. Aquí está. Aquí tienes 50% de costo incurrido. Si te dice el contratista, yo ya llevo el 75%, listo, 75%. En fin. ¿Sí me explico? Estos Sí, correcto. recursos contratistas, como tú seguramente no vas a tener control sobre las actividades que hacen, ellos te tienen que responder. A ti te interesa saber es el avance del entregable específico. ¿Qué tan cercano o qué tanto lleva de entregable? Ahora, recuerda lo de las actividades controlables. Sería bueno que tu contratista pudiera tener actividades controlables para saber cuánto va incurrido y en qué avance va cada uno de los contratos, ¿no? Cada uno de los entregables. ¿Ok? De los entregables. No sé si con Ok. esto soluciono tu inquietud. Sí, sí, está perfecto. Bueno, listo, John Jairo. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. No, no. Bueno, muchas gracias, John Jairo. Muy amable. Vamos con Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Adelante, Juan Carlos. Tico. Adelante, Juan Carlos, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Gracias. A ver, tengo una inquietud referente al mal hábito número uno, exportar la DT a Project. Sí, Si bien, digamos, entiendo el concepto de que la estructura del glose de trabajo debe ir enfocada a entregables, ok. ¿sí? El exportar o construir la DT, uno perfectamente puede construir o desagregar el trabajo de la DT, por ejemplo, en fases, descomponer cada fase, digamos, en nodos y allí seguir haciendo la descomposición hasta llegar a los paquetes de trabajo. Es, En estricto sentido, la DT llega hasta el nivel de paquetes de trabajo y no llega hasta el nivel de actividades, puesto que el nivel de actividades, bien lo sabes, realmente hace parte de la gestión del tiempo y no la gestión del alcance. ¿cierto? En lo personal, yo he trabajado muchas veces, he construido con mi equipo o con los equipos de proyecto que he dirigido, he construido EDPs hasta llegar al nivel de paquete de trabajo, hacemos la exportación a Project y posteriormente incluimos las actividades, es decir, tomamos cada paquete de trabajo, abrimos espacio para colocar las actividades en las cuales se desglosaría cada paquete de trabajo y no hemos tenido mayor inconveniente. ¿Sí? Entonces, pues me gustaría de pronto ver qué opinas digamos, de esa apreciación que hago sobre ese mal hábito número uno. Bueno, hay algo importante ahí y es que, según me comentas, tú arrancas con entregables, sigues por fases, pero sigues descomponiendo entregables hasta llegar a paquetes de trabajo. Lo que pasa es que finalmente lo que yo hago no es descomponer, digamos, los entregables. Lo que yo hago es tomar el proyecto, lo divido en fases, tomo cada fase y lo comienzo a desagregar aún más. ¿Hasta dónde lo desagrego? Hasta el nivel de los paquetes de trabajo. Ya te entiendo. Obviamente siempre teniendo en mente de que cada nivel o cada nodo me debe producir un entregable, Sí, ¿sí? de acuerdo. Pero siguiendo, digamos, un enfoque de descomposición
del trabajo que se requiere realizar en el proyecto. Ok, te lo voy a poner de esta forma como yo lo veo. Pongamos esta EDT, que es una EDT real de un proyecto de ventanilla única empresarial institucional entre varias empresas, varias organizaciones del Estado. Resulta que uno de los paquetes es el documento de diagnóstico. Otro es el portal web implementado. Tú dices, bueno, el portal web implementado se descompone en análisis, diseño, construcción, pruebas, pero el análisis se descompone en paquetes de trabajo o en entregables como el análisis del ingreso, el análisis de la seguridad, el análisis de la consulta, luego el desarrollo del ingreso, de la seguridad, de la consulta. Y fíjate que ahí está llegando a entregables. Pero resulta que esos nodos finales, si bien son sustantivos, no son completos. Porque voy a tener en realidad es un análisis de registro único, un diseño de registro único, un desarrollo de un registro único desarrollado. Los demás son entregables intermedios. ¿Sí me explico? Cuando en realidad el entregable que necesita el cliente es en el portal web implementado el registro único. Ahora, el registro único tendrá como actividades, ahora sí, análisis, diseño, programación, pruebas, publicación, no sé, hasta ahí. Pero si estas son en realidad fases del proyecto. Son actividades que si nosotros vamos a Project, hay una fase de análisis del portal web implementado donde va el pedacito de análisis de registro único. Hay otra fase de diseño del portal web donde va el pedacito de diseño de registro único y todo lo demás que viene acá, que el chat, que todo esto. Hay otra de programación, pero si tú descompones aquí en fases, por ejemplo, portal web, y descompones análisis, diseño, programación, implementación, pruebas, resulta que tú ahora vas a tener cada uno de estos aquí, y tienes acá, y lo tienes acá, y lo tienes acá, y lo tienes acá. Pero por favor, ten en cuenta que este chat de atención a usuario como resultado del diseño no es el mismo entregable que este chat de atención a usuario como el resultado del análisis. Son dos productos diferentes. Y este es diferente, y este de acá abajo también es diferente. Esto no es el chat de atención al usuario. Son las pruebas del chat de atención al usuario, el desarrollo del chat de atención al usuario, el diseño del chat de atención al usuario. ¿Qué significa? No vas a tener visibilidad del producto final chat de atención al usuario, porque no tienes un producto, sino múltiples productos que ahora viene el problema de consolidarlos para ver si el producto está completo. ¿Sí ves? De hecho, el PMBOK Guide nos establece y nos dice que la EDT es una descomposición de los entregables, de lo que se va a entregar al final en el proyecto. Tú vas a entregarles un chat, que para hacer el chat pases por una fase de análisis, una de diseño, una de programación, una de pruebas y una de implementación es un mero accidente temporal. ¿Sí? Ahora, si tú llevas el control, primero haces la EDT y luego la exportas a Project, y en Project empiezas a llevar el control de esto, tú no vas a saber en qué estado está el entregable final, porque tú no me puedes decir que el análisis es el 20% del entregable, que el diseño es el otro 20% y que el desarrollo es el 40% y que las pruebas son el 10%. No me puedes decir eso. ¿Con base en qué?
No, efectivamente, eso no se puede decir, porque Ujú, finalmente quien determina qué porcentaje representa cada actividad resumen, pues es la desagregación de las actividades puntuales, ¿cierto? De las actividades finales y la duración y demás es lo que me está dando el porcentaje total de tiempo o de esfuerzo requerido para poder adelantar el trabajo. ujú. Es decir, yo entiendo, digamos, lo que tú dices y finalmente, frente al modelo que tú planteas, eh, te doy, digamos, la razón. Sí, Pero posiblemente si uno le diese un giro un poquito a la DT y estuviese pensando cuando construye la DT en descomposición del trabajo, no tanto, es decir, no enfocándose en que voy a producir tales entregables, sino cuando descompongo el trabajo, obviamente llevo atado o llevo en mente qué entregables debo producir, pero tomando la DT como una descomposición del trabajo y no tanto una focalización hacia los entregables, ¿sí? ajá. Creo que, es decir, es como forma de pronto diferente de ver la estructura del glossario del trabajo. Tú la ves muy definida y muy enfocada hacia el entregable, Sí. pero la de podría mirar muy enfocada a la descomposición del trabajo para lograr el proyecto, ¿sí? Sí, de acuerdo. Y hay un riesgo en ver la descomposición de trabajo y no de entregables. Te lo pongo de esta forma. Tú puedes, por ejemplo, déjame busco aquí una diapositiva. Tú puedes tener que hacer una bicicleta y tú piensas, por ejemplo, ¿cómo sería el esquema del proyecto de la EDT si fuera la bicicleta? Pues pensarías en los entregables principales, tal vez el marco, las llantas, Sí, sí, el ejemplo que aparece dentro del Penbook Guide, sí, ¿cierto? Que es tener el sistema, digamos, de frenos, el sistema de cambios en las ruedas, exacto. Y luego para el marco, sistema de frenos, tú dices, emociones. descompongo en requerimientos, análisis, diseño, prototipo, fabricación y ensamble. Y debajo de esas fases tienes el sistema de cambios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ajá. Como tenemos que entregar es un sistema de cambios y no unas actividades, a ti se te pueden quedar por fuera muchas de estas cosas si no descompones el producto completo. Tú al final entregas es un sistema de cambios, no un análisis del sistema de cambios, no un diseño del sistema de cambios. ¿Sí? Si tú puedes tener que el sistema de cambios se descompone en entregables como un documento de análisis, que es diferente documento de análisis a fase de análisis. Un documento de diseño, que es diferente el documento de diseño, que es un entregable, a una fase de diseño. Y de esa forma está siguiendo la descomposición de producto y fuera de eso estás teniendo todo el producto completo todo el tiempo. Pero si tú dices, descompongo el sistema de cambios en análisis, diseño, prototipo, fabricación y ensamble, resulta que de la fabricación me entregan el sistema fabricado, pero no me entregaron los planos. O no me entregaron el Claro, manual de ensamble. O me entregas el sistema eso, ensamblado, pero no me entregaron el manual de ensamble. O el manual de es lo que, mantenimiento. ¿Sí me explico? eso depende, digámoslo, depende de cómo tú hayas hecho, digamos, el desglose del trabajo, es decir, lo puede hacer o por producto o lo puede hacer por proceso, Sí. ¿cierto? Hay uno que definitivamente no aplica y te doy la razón en lo que tú estás diciendo, pero posiblemente si uno hiciera una descomposición por proceso y lo llegara hasta el nivel, digamos, de los Work Package, podría
de pronto hacer la exportación o la importación en Project y ya concentrarse, digamos, en descomponer en actividades puntuales esos últimos paquetes de trabajo. Mm, es decir, no entiendo que sea un mal hábito, pero dependiendo del enfoque que uno le haya dado a la DT, ¿sí? Sí, lo que yo te recomiendo ahí es verificar lo siguiente. En última instancia, el objetivo de la EDT es que nada se nos quede por fuera. Mira, totalmente de Ese acuerdo. es Lo el que no está en la objetivo, DT es ¿sí? parte del proyecto. Porque ese es el principal riesgo. Cuando termina uno entregando, por ejemplo, un sistema y le dicen, oiga, ¿y el manual técnico? ¿Cuál manual técnico? No, pues que es obvio que debe entregarme manual técnico. Pero es que usted no pidió manual técnico, en los requerimientos no está manual técnico, en la EDT no me quedó manual técnico, no, pues ¿cómo le va a quedar manual si usted puso fue una fase de documentación y me entregó el código documentado y ya lo llamó documentación, pero ¿dónde está el producto manual técnico? Me lo tiene que Ajá. entregar. ¿Sí me explico? O sea, si tú garantizas Sí, que absolutamente nada se te quede por fuera y que cuando tú recompongas la EDT, que te muestra una descomposición de este nivel y no te sobra ninguna pieza, ni te falta ninguna pieza y terminas con esto armado, perfecto, perfecto. ajá. En mi experiencia, si la envío por fases y luego por entregables, a veces me faltan tornillos acá y a veces me sobran piezas acá. Pero si yo parto del producto final y lo voy descomponiendo producto, llego a esto. Y aquí no hay una sola pieza que sobre, no hay una sola pieza que falte. Y yo recompongo, ahora sí pienso es en las actividades para obtener cada uno de estos pequeños paquetes de trabajo. Cada actividad para cada paquete de trabajo. Y eso me garantiza que todas las actividades pertenecen a un paquete de trabajo, que todos los paquetes de trabajo pertenecen a otro paquete más grande y que esos paquetes más grandes me conforman el producto final. Eso es lo que a mí me ha funcionado muy bien y que en otros esquemas, que sí, el PMBOK Guide dice que puede ser por proceso, por geografía, el estándar de WBS del PMI tiene una cantidad de ejemplos donde mezclan unas cosas con otras, pero a la hora de aplicarlos en la realidad empiezan a quedarse cosas por fuera. Y al final es muy triste que uno entregue y el cliente le dice, Lega, faltó esto, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Y empieza la pelea, es que usted no me dijo, es que no está en el contrato, es que no quedó en la EDT, usted la firmó la EDT, no sé qué, pero es que lo necesito, pero es que es obvio, pero es que tiene que estar. Empiezan los problemas. O sea, la idea es evitar esos problemas y si tú bajo el esquema que tienes garantizas que llegas a esto y de esto entregas esto, maravilloso. Ok, ¿Listo? listo, Mauricio. Bueno, Mil no, muy, gracias. muy chévere, muy chévere. Muchas gracias. Bueno, muy amable Juan Carlos. ¿Quién más tiene preguntas, dudas o inquietudes? ¿Alguien más con la manito arriba? Bueno, muy bien. Esa ha sido entonces nuestra charla de los hábitos, los 15 hábitos. Hay una pregunta por aquí. ¿Cuál de los hábitos mencionados es el más grave para el proyecto? ¿Existe una jerarquía de impactos? Pedro José, la verdad es difícil, pero si hacemos como un repaso de los hábitos, cada uno tiene sus implicaciones. Ya vimos que por lo menos exportar la EDT a Project tiene como impacto un trabajo muy arduo en el seguimiento. Puede que te quede todo el trabajo, pero el seguimiento va a ser prácticamente imposible. No crear la estructura de fases te genera problemas de visibilidad en el cronograma. Definir actividades no controlables te genera problemas de atrasos y de no saber en qué está el trabajo hoy, sino de enterarte tarde de las malas noticias. Si hablamos de poner fechas de inicio y fin, pues sencillamente
no vas a tener una secuencia clara de actividades y vas a tener unas restricciones con las que no contabas y el cronograma te empieza a hacer cosas extrañas por dentro. Restricciones inflexibles, pues evita que puedas seguir programando, tienes que mirar cómo ajustas y si dices, dejémosla que se genere el conflicto y luego miramos cómo lo solucionamos, créeme que después se te olvida. Entonces cada uno, yo diría que es gravísimo. No respetar las leyes de secuenciación para mí es gravísimo, gravísimo porque no me permite conocer la ruta crítica, ¿sí? La asignación de duraciones sin conocer el recurso, pues es un mal hábito que genera cronogramas irreales. Yo espero que Juan entregue a los 3 días, pero Juan es el perrito chiquito, me va a entregar en 6 días. Y a los 3 días que me entrega, o nada o me entrega mal. Y estoy sobre supuestos irreales. Sobre asignar recursos a tareas de resumen, pues sobre asignaciones y tareas en las que no llevo control. Sobre asignar recursos poniendo los nombres, pues yo ya no sé quién es quién el que está haciendo el trabajo. Hay 4 Marías, 7 Josés y no sé el estado real del recurso. Para mí todos tienen algún nivel de gravedad importante en el proyecto, ¿sí? Crear recursos, un grupo de recursos como recursos únicos, confundir productividad con disponibilidad, yo ya lo llevo como a un nivel un poco más avanzado, pero en realidad me permite tener un cronograma realista. Yo sé que cuento con Juan 3 días a la semana o medio tiempo y yo ya tengo programado que el medio tiempo de Juan es en la mañana. Listo. O 2.5 días que son miércoles en la tarde, jueves y viernes, por ejemplo, que es diferente a la productividad. Y la productividad me permite saber cuánto necesito de Juan para poder terminar el trabajo que se le asigna, ¿sí? No asignar costos, no, fatal porque no puedo hacer valor ganado. No guardar línea base, fatal porque no tengo estado del proyecto, no sé cómo va, no sé cómo iba el plan. Actualizar porcentaje completado, digamos que no sería tan grave si sé lo que estoy haciendo. El problema no es actualizar por porcentaje completado, el problema es que el porcentaje completado no sirve para nada, pero eso es cuestión ya de otra charla, ¿sí? Y dejar trabajo sin completar en el pasado, pues me está diciendo mentiras. Mire, una actividad que debió haber terminado hace 2 semanas todavía está al 95%. ¿Cuándo me van a hacer el 5? O el 50, o el 25, el 20, ¿sí? Todos tienen su nivel de gravedad. Ok, hay otra pregunta por allá. ¿Qué otros hábitos detectaron y no los mencionaron? Dice Pedro José también. Yo creo que más hábitos hay muchos. Otro mal hábito usual que detectamos y que no lo mencionamos porque íbamos a presentar solo 15, pero salieron muchos más, es el de asignar recursos de tipo costo a las actividades. Sí, Project permite recursos de tipo costo, pero los recursos de tipo costo tienen un problema gravísimo. No se contabilizan en valor ganado. Así que hay una forma de asignar recursos tipo materiales como si fueran recursos tipo costo. Otro hábito que nosotros detectamos usualmente en los cronogramas y todo esto tiene que ver con cómo se asignan recursos materiales. Por ejemplo, si una persona va 4 días a Medellín a hacer un trabajo, yo le puedo asignar el costo del hotel. 4 días por 100.000 pesos la noche, 400.000 pesos. Pero ¿qué pasa si se demora 5? ¿Qué pasa si en 3 días terminó y se devolvió? ¿Cómo asigno cada recurso? Entonces, esos son otros malos hábitos. Y así hay varios. En realidad son muchos más malos hábitos que uno ve, pero estos son como los 15 más importantes, más usuales que tenemos. Ok, Pedro José, muchas gracias por esas preguntas. Bueno, ya 7:54 de la noche, les agradezco muchísimo a todos por su presencia, por sus preguntas. Espero que este webinar haya sido muy útil. Este webinar está quedando grabado y va a llegar un correo para que puedan acceder a la grabación del mismo esta o la otra semana. Muchísimas gracias, muy feliz tarde a todos, muy feliz noche ya. Muchas gracias por estar en este webinar. Les saludo Mauricio Morales, líder de Projectical SaaS. Feliz noche.